Ministerio de las Dos Casas de Israel presenta a Bet Amidrash de Yeshua en Muy bien, ya vamos a empezar con la clase del día de hoy. En esta tarde vamos a abordar un tema que me parece que lo debemos de abordar para que nos sirva en clases posteriores. Y es muy interesante y es muy importante que entendamos lo que vamos a ver el día de hoy. Y les voy a decir más adelante el por qué. Porque sin esta lección hay muchos que pueden caer en un error tremendo, incluso acusar a Hashem, como lo han hecho muchos, de ser lo que no es, de hacer lo que no hace. Y lo vamos a mostrar. Estamos en Bamidbar, capítulo 31, en el verso 2. Dice, Nekom, haz venganza, Nikmat, venganza, Bené Israel, de los hijos de Israel, Meet, contra Amidianim, contra los midianitas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, toma venganza de los hijos de Israel contra los midianitas. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasa aquí? Porque literalmente nos está diciendo, no en todas las versiones viene, por eso leímos directamente desde el hebreo. Toma la venganza de los hijos de Israel. Está diciendo, si lees el verso 1, dice, vayan a ver a Hashem el Moshe Lemor. Y habló Hashem a Moshe diciendo, fue una orden directa de Hashem para Moshe y le dijo, mira, tú te vas a reunir con tu pueblo, haz la venganza de los hijos de Israel y luego vas a ser reunido a tu pueblo. Así. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos que entender esto y muy bien. ¿Y por qué contra Midian? Los midianitas, ¿qué hicieron los midianitas? Bueno, tenemos que regresar un poco en la historia y saber qué es lo que hicieron ellos. Pero hoy no voy a llegar a ese punto. Realmente yo no quiero dar por qué. Pero sí voy a dar otros detalles que son precisamente de nuestra lección. Pero estamos relacionados, recordemos que el pueblo de Israel, y ustedes conocen la historia de Bilán y de Balak, cómo quiere maldecir al pueblo, etcétera, etcétera, pero le dice al final de todo, de lo que no pudo maldecir, porque lo intentó maldecir 1, 2, 3 veces, pero Hashem cambió esta maldición en bendición. Siempre que hablaba bendecía al pueblo en lugar de maldecirlo. Pero al final le dice Bilam, mira, yo te voy a decir cómo vas a hacerle para los días postreros. Y es aquí donde sabemos que lo que sucede después, estas mujeres que seducen a los hijos de Israel y que los llevan a adorar a otros dioses. Y viene la falla de Israel y la maldición la traen ellos hacia su propio pueblo. Es decir, como no pudimos con armas, porque es lo que no pudieron desde el principio y por eso mandaron a llamar a Bilam, querían otras artes, querían hechicería, maldición, para que ellos pudieran vencer, pero aún así no pudieron. Entonces lo que vienen a hacer es a debilitar al pueblo, a inducirlo al mal para que ellos mismos traigan la maldición hacia ellos. Bueno, ya casi al final de la vida de Moshe se le ordena y le dice, mira, de hecho así lo dice, toma la venganza de los hijos de Israel y después vas a ser reunido con tu pueblo. ¿Qué es esta venganza? ¿Qué es esta venganza? Y ahora sí vamos a ir precisamente a punto número 1. ¿Venganza? Esto es lo que estamos viendo. ¿Qué es esta venganza? ¿Por qué Hashem pide vengarse?
¿Por qué le encomienda a Moshe, antes de ser reunido con su pueblo, antes de morir? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le pide la venganza? Y luego la venganza de los hijos de Israel. Hay que vengarse. No me malentienda, vamos desarrollando el tema poco a poco. El punto número 2 es que tenemos un isur de la Torah. Esto está en Perashat Kedoshim, de no vengarnos. Si ustedes van para allá, estamos, Perashat Kedoshim está en Levítico 19. Vaikra 19, verso 18, en el que nos explícitamente nos pide que no nos vengemos. Dice: no tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus paisanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Tenemos un isur de la Torah. Tenemos un verso que nos dice, una mitzvah que nos prohíbe vengarnos. Y así lo dijo: no tomarás venganza de los hijos de Israel. Y no solamente eso, sino que tenemos otras partes donde también nos hablan de lo mismo. Pero vamos a ir preguntándonos, ¿por qué si la Torah nos tiene un isur de no vengarnos, ahora nos está pidiendo que le está pidiendo a Moshe que tome venganza de los midianim, de los midianitas? En Proverbios capítulo 20, verso 22 nos dice de la siguiente manera: no digas que me voy a vengar del mal. Pon tu esperanza en Hashem y Él te librará. El consejo de Shlomo Amelech, del rey Salomón, dice: no te vengues, no digas, ni siquiera digas, te voy a vengar. Entonces, ¿cómo es posible que le esté diciendo a Hashem, a Moshe, toma la venganza y de los hijos de Israel? Una más, ahora en los escritos de los primeros discípulos, en Romanos capítulo 12, verso 9, es verso 19, dice: amados, no se vengan ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice Hashem. Aquí tenemos dos cosas. Lo que enseñaban los primeros discípulos, Shaul HaShaliach, les dice: no tomen venganza, amados, no se vengan por ustedes mismos, déjenselo a Hashem, porque escrito está. Es decir, los manda al Tanaj y les dice: porque la venganza es mía. Así dice Hashem. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasa? Por un lado tenemos mitzvah de vengarnos. Bueno, aquí Moshe que tome la venganza. Y por la otra tenemos una prohibición de la misma Torah que te dice: no te vengarás. Y ok, algunos me podrán decir: bueno, mira, es que en Perashat Kedoshim, en Levítico 19-18, dice de tu prójimo, del Yehudí. Y también todo lo demás puede estar relacionado, pero en lo que empezamos en Números capítulo 31, donde dice: toma la venganza de los hijos de Israel sobre los midianitas. Entonces son pueblo extranjero. Ok, podemos verlo de esa manera. Ahora, y a veces es acusado de ser un asesino. Les voy a poner en la descripción del video un link donde se encuentra como los asesinatos de Dios. Así es el título. Y para que ustedes vean una lista donde esta persona pone lo que él llama los asesinatos de Dios. Entonces él dice: ¿cómo va a ser un Dios de amor si hace estos tremendos asesinatos? Por ejemplo, Sedón y Amorá, o Sodoma y Gomorra. Son de los que traen esa lista.
Ok, y en esa lista dice, todo, fue destruida todas estas ciudades y no dejaron rastro alguno. El diluvio, no puedo decir, es toda la humanidad. Entonces él hace una lista donde suma el número que especifica ahí los versos de las personas muertas. Lo que no menciona directamente eso, pues dice, pues de dónde lo vamos a tomar, ¿no? Realmente no lo cuenta. Entonces, contando solo lo que los versos dicen específicamente, él llega a 2.317.088 personas, sin los que se especifican, por ejemplo, en el caso de Sedón y Amorá, Sodoma y Gomorra, en el caso del diluvio, en otros casos donde se dice que fue exterminada una ciudad, etcétera, etcétera, pero no dice cuántos habitantes había, no dice un número, etcétera. Entonces dice, si solo los que dicen específicamente los versos son más de 2 millones, es un asesino, aunque fuera uno, pero es un asesino. Pero también las muchas otras citas, entonces el número asciende todavía más. Por ejemplo, en Jericó, vamos allá por favor, Yehoshua, Sefer Yehoshua, o Josué. Tenemos en su verso 6, capítulo 21, verso 21, que dice de la siguiente manera: exterminaron todo lo que había en la ciudad con la espada, hombre, mujer, joven, viejo, buey y oveja y asno. Pero Yoshua les encargó a los 2 hombres que habían espiado la tierra, vayan a la casa de la ramera y saquen a la mujer y a todo lo que le pertenezca como le juraron. Aquí tenemos toda la ciudad. Y es lo que está este hombre diciendo. ¿Cómo es posible que se le diga que es un Dios de amor si hace estos tremendos asesinatos? No respetaron la vida de la mujer, no respetaron al anciano ni al niño. A todos por igual lo mataron con espada. Orden directa de Hashem. En capítulo 8 del mismo Sefer Yehoshua, en su verso del 1 al 25, está la destrucción de la ciudad Hai. Y todo del 1 al 25 es donde dice precisamente que se destruye absolutamente toda la ciudad. Dice 24, cuando Israel terminó de matar a todos los habitantes de la ciudad que habían perseguido al campo abierto en el desierto, y todos ellos hasta el último hombre había caído a espada, todos los israelitas regresaron a la ciudad y la pasaron también a espada. Nuevamente vemos muerte, 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 muerte. Y esto es, lo que esta persona en su blog, en su página, nos dice precisamente. O sea, es lo que no puede comprender. Y tenemos más adelante también en Sefer Yehoshua, en capítulo 10, su verso 28 al 42. Ahí también tenemos, su verso 28, aquel tiempo Yehoshua capturó a Maquedá y la pasó con su rey a espada, prescribiéndola con toda persona que había en ella, sin dejar que nadie escapara. Y trató al rey Maquedá como había tratado al rey de Jericó. Es decir, dice nuevamente, a toda la ciudad. Eso está hasta el verso 42. Y en otras partes también lo tenemos. Aquí también hay más conquistas, hay más muertes, hay ciudades exterminadas. Pero por ejemplo, vamos a otro libro, en Shoftim, Jueces, Sefer Shoftim, Jueces capítulo 1, verso 4, donde dice: cuando Yehuda avanzó, Hashem entregó en sus manos a los cananeos y al fereceo, y lo derrotaron a 10,000 de ellos en Bequeb. En Bequeb se encontraron, aquí el número, 10,000.
En los demás, toda la ciudad, no nos dice qué número, y aquí nos dice 10,000. Entonces esta persona se empieza a preguntar de esta manera. Primera de Samuel, vamos a Shmuel Alev, en su capítulo 23, en el verso del 2 al 5, leo, dice: David consultó a Hashem, ¿debo ir y atacar a estos palestinos? Y Hashem le dijo a David: ve, ataca a los palestinos y salvarás a Keilah. Pero los hombres de David le dijeron: mira, tenemos miedo aquí en Judá, cuanto más si vamos a Keilah contra las fuerzas de los palestinos. Así que David consultó a Hashem una vez más y le contestó: baja enseguida, etcétera. 5. Y sus hombres fueron a Keilah y peleó contra los palestinos y se llevó su ganado y les afligió una severa derrota. Así salvó David a los habitantes de Keilah. Nuevamente, guerra, muertes, por orden de Hashem. Y en otras muchas partes, ve esa lista. ¿Qué contestarías? ¿Qué contestarías tú para decir, oye, ¿qué pasa aquí? Una cosa es que Hashem defienda, te va a decir, una cosa es que tu Dios defienda a su pueblo elegido, pero otra cosa diferente es que mande a destruir a las ciudades siempre. Que mande a hacer guerra y guerra y guerra y asesinatos, así le nombra él. Entonces debemos pensar en este punto. Vamos al punto 4. Vamos a ir resolviendo. Ya planteamos las problemáticas que hay, o aparentes contradicciones y aparentes injusticias. Vamos entonces a ir cerrando el tema. Dice, hay que entender para esto cómo Hashem pide que su pueblo haga justicia, cómo pide Hashem que su pueblo se guíe. Tenemos dos cosas. Hashem puede dar muerte, o más bien, Hashem faculta al Bet Din a dar muerte a una persona, a condenar a muerte. Eso lo tenemos muy claro. Un Bet Din tiene la autoridad, y no solo la autoridad, tiene la orden específica de matar. Por ejemplo, cuando el profeta que se atrevió a hablar en nombre de Hashem, siendo un profeta falso, dando algo que no fue ordenado por Hashem, entonces si se comprueba que es un testigo falso, un profeta falso, entonces se le debe dar muerte. Al testigo falso, si se demuestra que es testigo falso, se le tiene que hacer como él quería que se le hicieran a su prójimo. A la adúltera, bueno, nada más mención, tendría que haber ciertas regularizaciones, hay cosas que se tienen que ver, se tiene que juzgar y se tiene que tener pruebas, verifiquen la acusación, y ellos están ordenados también a que lo hagan escrupulosamente, que investiguen, indaguen bien y que todo sea para que no haya injusticia, sino que sea un castigo justo. Pero por otro lado, Hashem da muerte por su propia mano, por así decirlo. Porque tenemos un castigo que se llama Karet. ¿Qué es Karet? Bueno, hay diferencias, hay personas que si no mal recuerdo, Rashi dice que Karet es muerte prematura. Hay unos que dicen que no tiene parte en el mundo venidero. Bueno, no estamos en precisamente el tema de Karet. Entonces, en la Mishnah Keritot, en su capítulo 1, nos dice que hay 36 delitos
que se castigan con caret. ¿Ustedes pueden recordar unos? Pueden recordar qué pecados o qué transgresiones a la Torah se castigan con caret, independientemente de que sea caret, porque ese no es nuestro tema. Recordemos exactamente la circuncisión. El Brit Milá, si una persona no hace la circuncisión a su hijo varón al 8º día, dice la Torah que él tiene caret. Y dice, y será cortado esta alma de su pueblo, de Israel. Comer hametz en Pesaj, y dice que el coma hametz, que el que coma leudado, será cortado de entre el medio de su pueblo. Comer en Yom Kippur también es un delito, es una transgresión, que la Torah manda que se le dé caret. Pero esto es totalmente de Hashem. Bueno, y tenemos castigos. Con lo que estamos viendo, según lo que dice el Rambam, hace una lista de 8 castigos, empezando desde la más grave hasta el más suave. Es en el caso del Bet Din, es algunas en el caso del Bet Din y otras es también los castigos que vienen o provienen directamente de Hashem, pero estos son los castigos de la Torah, así lo pone. La primera es la lapidación, es la más grave según lo que el Rambam enseña, Rabbi Moshe ben Maimon. El 2, muerte por fuego. 3, muerte por espada. 4, muerte por asfixia. 5, caret, de la que ya hablamos. 6, muerte por manos del cielo. 7, azotes. Y hay uno 8º, donde no se castiga con azotes. Hay ciertos pecados que la Torah nos dice que se deben de castigar de cierta manera, pero este no nos dice, es algo que no tiene castigo. Aún así es una prohibición. Si uno pasa la prohibición, si uno rompe la Torah en ese punto, no se especifica. Muy bien. Entonces tenemos que hay 2 que son por parte de Hashem y los demás, de los 8, son atribuciones que se le dan al Bet Din. Así se castiga en Israel. Bueno, sería así si hubiese un Estado de Israel que fuera totalmente con la Torah. En este momento todavía no es posible porque no seguía bajo lo que son los lineamientos de la Torah al 100%. Porque también hay muchas cosas, bueno, ese es otro tema que veremos en algún otro momento, pero en este momento no. En este específico momento el Estado de Israel no castiga con esto por diferentes cosas. En este mismo punto vamos a Devarim 19:16. Devarim, Deuteronomio 19, verso 16. Miren cómo dice. Si un hombre comparece contra otro para testificar maliciosamente y da falso testimonio contra él, los 2 pares en disputa van a comparecer ante Hashem, ante el sacerdote o los magistrados de autoridad de aquel momento. Y los magistrados harán una investigación cabal. Si el hombre que testifica es un testigo falso y se ha testificado falsamente contra su prójimo, debes hacer a él lo mismo que él planeaba hacer a su prójimo. Así eliminarás el mal del medio de su pueblo. Otros se enterarán y tendrán temor y no se volverá a hacer semejante maldad en tu medio. No debes mostrar piedad, 21, esto es importantísimo. No debes mostrar piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí tenemos muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, es el testigo falso y tienes que ir hacia los que están facultados en tu tiempo y que son la autoridad, en tu tiempo. En aquellos días. Y le llama mal, el mal, la persona. Dice aquí, esta es la maldad, debes eliminarla.
Y con esto va a escuchar los demás del pueblo de Israel y van a tener temor. También es algo importante que vamos a volver aquí. Y dice, no tendrás piedad. Un juez no puede tentarse el corazón. Un juez no puede ver, decir, bueno, puro Gesed. No, el juez tiene que tener, como lo he dicho, tiene que tener la Geburá. El lado estricto, el lado de la severidad. No debe ser el lado del Gesed solamente. Ok, ¿qué es el lado del Gesed y qué es el lado de la Geburá? El lado del Gesed es, por ejemplo, lo que hace Chabad. Este movimiento hasídico, donde, bueno, dicen, es que este es Nefesh Elohim. Tselem Elohim. El hombre tiene un alma de Elohim. El hombre es imagen de Elohim. Por lo más que esté sucio, por más que se haya desviado. Entonces el Gesed es traerlo. Mucho amor, con piedad, con misericordia. Lleno. ¿Que se equivocó? Sí, se equivocó, sí, claro. Pero hay que traerlo con Gesed. Hay que perdonarlo. Hay que tener piedad de él. ¿Qué es el lado de la Geburá? El lado de la Geburá es el lado de la severidad. Un juez no puede ser de este lado, que es solamente Gesed, piedad, misericordia, apiadarse de él, sino debe ser juez, pero debe ser con el lado de la severidad. No Gesed, no Ajabá, no Raje, no amor, no misericordia. Aquí lo dice, no tendrás piedad, no debes mostrar piedad. El juez que está mostrando piedad va a decir, ay, pobrecito, ¿cómo que lo vamos a matar? Bueno, sí, actuó mal, y dio falso testimonio. Pero ¿cómo lo vamos a matar por no matar el falso testimonio? ¿Se ha arrepentido? No sé. Entonces, en ese momento puede falsear el juicio. Se puede inclinar a perdonarlo. No puede ser esto. Es un isur de la Torah. Vamos a Levítico, Vaikra 19:15, donde tenemos algo relacionado a nuestro tema. 19:15 de Vaikra. Levítico. No debes hacer juicio injusto. No favorezcas al pobre ni le muestres beneficencia al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. Juzga con justicia a tu prójimo. No debes, dice, debes hacer el juicio justo, no injusto. No favorezcas al pobre. Ay, es que mira, es pobre. ¿Robó? ¿Sí? ¿Por qué robó? Ah, porque es pobre y mira, no tenía trabajo y mira que esto y mira que el otro. Vamos a tener misericordia de él. No se puede hablar de esa manera. El juez no puede guiarse a través de lo que es el Gesed, porque estaría en ese momento traspasando también esta parte de la Torah que dice, no favorezcas al pobre. ¿Y por qué vas a favorecer al pobre? No es que te vaya a dar dinero porque el pobre no tiene, sino por su condición de pobre. Su condición. Cuando ves la condición y tú dices, lo tratas de justificar, teniendo, por así decirlo, misericordia de él. Como el caso que le decía, ay, es que es pobre, por eso robó. No, el juez tiene que ver, robó, necesita ser castigado, porque no es una acción que debe de hacer. No es el camino que debe de tomar. Debe ver los hechos, tal cual. Y dice, no demuestres preferencia al rico, sí, bueno, porque es rico, me puede beneficiar. Puede mostrar agradecimiento si yo le ayudo en ese momento, ¿no? O si tengo misericordia, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con esto. Miren, y en cada lugar van a decir, Moshe baja de el Har Sinai
Y se encuentra a todo Israel en medio de la adoración a un becerro. ¿Y qué hace Moshe? Ah, pobre pueblo, es que creyó que yo no descendía. Ah, este pueblo, hay que tener gesed, misericordia de este pueblo, porque, bueno, pues es que acaba de salir de Egipto, hay que comprenderlo, viene un poquito más, todavía está medio acostumbrado a la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. ¡No! No puede ser esto, no puede ser posible. Y como esto, muchos otros casos. Solamente traigo en recuerdo este caso, pero hay muchos otros casos. Bueno, ¿y qué está haciendo Pinjas? Pinjas, este hombre que dice, bueno, atravesó al líder de Shimón, un príncipe de la tribu de Shimón, y a esta mujer que la trajo, y bueno, existen varias explicaciones, pero bueno, veamos que llega, el pshá de lo que nos dice la Torah es que llega y los atraviesa. ¿Acaso dijo Pinjas? Bueno, es que mira, es que todo el pueblo la ha inducido y cayó, pobre, es Tzelen Elohim, hay que tener misericordia de él, se equivocó, bueno, pero va a cambiar. Tiene la oportunidad de cambiar, déjalo ahorita. No, con severidad, porque el juez es con severidad. No tiene que tentarse el corazón. ¿Y qué pasaría si solamente los jueces están tentándose el corazón? Esto es lo que pasa y es un error tremendo. Ahora sucede que a un violador, a un asesino, o cualquiera que sea, tiene una gran historial de maldades. Pero ¿qué pasó? Ahora derechos humanos le dice, no, mira, es que le violaron sus derechos humanos. ¡Ay, este mal policía! Es que los policías le violaron los derechos humanos, pobrecito. Hay que reducir las sentencias más, hasta dejarlo salir. Así sucede. Así hemos visto casos en la justicia de este y otros países. Dice, bueno, mira, le violaron sus derechos humanos, ¿no? Y hay que dejarlo. Y ahora el pobrecito policía, ¿qué hizo? No. Él fue el que violó los derechos humanos, a la cárcel. Increíble. ¿Por qué? Porque los derechos humanos están viendo. Es que no, es que esto, es que aquello, es que pobrecito, es que un juez no tiene que ser así. ¿Y quién le defiende los derechos humanos a todas las personas que si es un violador, violó? ¿Y quién le defiende los derechos humanos a todas las personas que asesinó si es que es un asesino? A todas las personas que dañó, ellos no tienen derechos humanos, pero este hombre, fíjense cómo está torcida la justicia. La justicia dice, no, es que le violaron los derechos humanos, que salga y metan al que violó los derechos humanos, este policía. Increíble, totalmente. Consúltalo, lo verás. Conocidos policías que nos dicen que en el oficio de policía que nos dicen, mira, yo tengo las de perder. La verdad, si yo llego un asaltante a una tienda y yo soy el guardia de seguridad y en el momento ellos empiezan a disparar y yo le disparo y lo mato, yo puedo llegar a la cárcel. ¿Por qué? Increíble. Porque así es la ley aquí. En nuestro país hubo una historia muy especial. Sobre todo en el centro del país, hubo lo que le llamaron el Justiciero de Zaragoza. Zaragoza es una avenida muy importante que va hasta es rumbo al centro de la Ciudad de México. Y sucedió que, había unos cuantos asaltantes y en el momento que se subieron a asaltar, uno de los pasajeros luchó contra uno, le quitó el arma, le disparó y lo mató. Esta persona se bajó, no
no lo encontraron, bueno, todo esto. ¿Y saben qué hacen las autoridades? Buscan al justiciero de Zaragoza. ¿Por qué? Porque esta persona malvada, ¿sí? Esta persona malvada le quitó la vida a un pobrecito ladrón que era su negocio, era su trabajo, despojar con lujo de violencia a todos los pasajeros. Eso es lo que se dedicaba, era lo único que hacía. Y el pobrecito murió en el trabajo. Increíble. O sea, soy un poco sarcástico en este punto, porque esto es lo que vemos en nuestra actualidad. A la persona que en defensa propia mató a este asaltante, ahora es el que es buscado por las autoridades del país para castigarlo. Los ladrones ahora salieron buenos. Ahora hay pobrecitos que le disparan. Increíble. Totalmente increíble. Y como estos casos, muchos miles más. Y en donde vivas estoy seguro que hay casos similares. Con el mal se tiene que acabar. Es punto. No hay que tener piedad siendo juez. Hay que también ver un poco más de este tema, pero lo haremos de manera separada, como en todo para abarcar. Bueno, ese es el cuarto punto. Vamos al quinto punto, que ya voy a empezar a explicar. No es injusticia. Vamos a Romain, capítulo 2, verso 5. Shaul Shaliach nos ilustra, manda una carta a la comunidad que está en Roma, y en los primeros capítulos tenemos esto que es impactante, esto que es para nosotros, para nuestro tema. Dice 2, verso 5. Porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando sobre ti mismo castigo para el día del castigo, cuando se revele el justo juicio de Hashem, justo juicio de Elohim. Pero tú, por tu corazón duro y tu corazón no arrepentido, por tu dureza y por tu no arrepentimiento, estás amontonando ira para el día del castigo. Claro, por el justo juicio de Hashem. Así es. Hashem no es injusto. Y ahorita voy a demostrar todo lo que vengo hablando desde el principio, que Hashem no es injusto, porque esta cita nos dice, por el corazón no arrepentido, por el hecho de que tú no estás arrepintiéndote en ese momento, estás acumulando ira para el día del castigo. Esto es justo juicio de Hashem. Vamos a Salmo 7:11. Elohim es un juez justo. Elohim condena siempre la maldad. Punto. Y ahorita vamos a ver entonces por qué sucede en lo demás. El 12. Si uno no se arrepiente, él afila su espada, arma su arco y lo tiene listo. Ya está apuntando sus armas a los mortales, tiene listas las flechas agudas. Miren, el malvado está con dolores de parto, se preñó la maldad y dará a luz engaño. Ha excavado un hoyo muy hondo, pero en su propia trampa caerá. Nuevamente, el que no se arrepienta, entonces Hashem afila su espada. Prepara el castigo. En ocasiones va a utilizar a un dayan, un juez. Así como lo hace que se guíe el pueblo de Israel, así mismo actúa él mismo. Entonces, en ocasiones, él mismo da la paga. Él mismo da esta justicia, a justiciar.
Esto es el castigo. Él afila su espada para los que no se arrepienten. ¿Qué pasó en Sedón y Amorrá? Estas ciudades estaban en completa maldad. No había corazones arrepentidos. Se buscó, no Hashem le dijo a Abraham, le dijo, mira, voy a destruir, ¿acaso le voy a ocultar a mi siervo Abraham? Y le dice que va a destruir estas ciudades. Y entonces Abraham le dice, oh, fuera de ti esté, ¿verdad? Entonces, que si hay 50 justos, ¿no perdonarás por 50 justos? No, no hay 50 justos. 40, 35, 30. Y empieza a bajar el número. Y aún así no encuentra para salvar a esta ciudad con los justos. Entonces llega la cantidad de 10. Dice, hoy si hay 10 justos. No hay 10 justos, no aparecen 10 justos. Con 10 justos los hubiera salvado. ¿Y por qué no siguió descendiendo? Bueno, porque Abraham sabía que si por 8 personas justas, que fueron los que subieron al arca, en el caso de Noah, conocido como Noé, que no perdonó a todo el mundo por causa de 8 justos, no va a perdonar a estas ciudades por menos. Eso es lo que sabía y por eso no siguió descendiendo. Pero entonces él mismo toma cartas en el asunto y castiga a esta ciudad. Castigo. Esta es la venganza. Es justicia. Justicia. El pago justo por sus maldades y por sus transgresiones. Porque no se arrepintieron. Por su corazón duro. Y que no se arrepintió. Entonces viene el castigo. Y así como lo hace, que en ocasiones en su pueblo es él mismo el que da el castigo, en el caso de Caleb y la muerte por manos del cielo, así también a veces utiliza a los Dayanim, a los jueces, al Bet Din. El Bet Din estaba facultado para que diera el castigo a los transgresores de la Torá. Y esto lo hacían ellos, por supuesto. Entonces, a veces Hashem va a utilizar a los hombres, pero eso es en el caso de su pueblo. ¿Qué tenemos? Salmos 149. Y esto es el que nos va a traer realmente toda la luz para terminar nuestro tema. Dice Salmo 149. Vamos a leerlo y pongan mucha atención. Aleluya, canten a Hashem cántico nuevo, sus alabanzas en la congregación de los fieles. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Que alaben su nombre con danzas, con pandero y arpa, cántenle alabanzas. Está hablando obviamente de su pueblo Israel. Porque Hashem se deleita en su pueblo, es que es Israel. Él adorna al humilde con victoria. Alégrense los fieles en su gloria y griten de gozo en sus camas. Con elogios a Elohim en sus gargantas, escuche bien, con elogios a Elohim en sus gargantas y espada de 2 filos en su mano. ¿Escuchó bien? La alabanza, primero está hablando de que se gocen en su rey. Cántenle, alábenle con instrumentos. Pero dice, aquí en la boca va a haber alabanza, pero en su mano va a haber espada. Y espada de doble filo. 7. Para darle su merecido a las naciones, su castigo a los pueblos. ¿Cómo? Sí, Hashem utiliza a su pueblo Israel para ajusticiar. Esto es la venganza que nos está hablando en Números 31. Dice, toma la venganza de los hijos de Israel. ¿Qué le está diciendo? Toma la venganza de los hijos de Israel sobre los Midian, es decir, toma la autoridad que yo te doy a ti como pueblo, como un Dayan, como un juez, para ajusticiar, darle el pago merecido a Midian. ¿Por qué? Por su corazón no arrepentido, por haber transgredido lo que le corresponde a este pueblo y haber obrado mal. Dicen 8, para apresar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, no importa si son de la nobleza o plebeyos, si son pueblo o son reyes, tiene que darles
su castigo. Para ejecutar, escuche bien, aquí está, para ejecutar el juicio decretado contra ellos. Esta es la gloria de todos sus fieles. ¡Aleluya! Entonces, Hashem está utilizando a su pueblo Israel para que dé la justicia. Esto es la venganza. Deja de interpretarlo como la venganza del ser humano. La venganza del ser humano, cuando nosotros hablamos de venganza en cuestión de ser humano, estamos hablando de que pagarle con la misma moneda, decir, tú ayer no me prestaste lo que yo te pedí, hoy yo no te presto lo que tú me estás pidiendo. Si viene tu vecino a pedirte, oye, me prestas, vamos a hablar de un ejemplo, me prestas un cuchillo, y en tu mente está diciendo, pero tú ayer no me prestaste, entonces mi venganza es, mi desquite es, no te voy a prestar. La venganza del ser humano. Cuando habla de la venganza en lo que respecta a Hashem, está hablando de ajusticiar, de pagar de la manera justa. Él es justo en todos sus caminos. Y entonces, cuando está hablando de justicia, es equivalente a hablar de venganza, o de venganza es equivalente a hablar de justicia en Hashem. En estos pueblos lo vemos. Y vamos a seguir a todas las ciudades. Tenemos un verso muy especial en lo que es Génesis, donde encontramos el pacto que hace Hashem con lo que es Abraham. Dice en el capítulo 15 de Bereshit, cuando le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, te recompensaré, tu recompensa es muy grande. Y bueno, está hablando en adelante y dice en el verso 10 lo del pacto. Muy bien, en el 13 le dice, y le dijo a Abraham, sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya y serán oprimidos y esclavizados por 400 años. Pero yo ejecutaré juicio contra la nación a la que ellos servirán y al final saldrán libres con gran riqueza. En cuanto a ti, ¿de quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel, que sirve a una nación extraña y dice que al final los va a sacar con gran riqueza. Esto se cumple. Vemos al pueblo de Israel saliendo de Egipto, llevándose despojos. Muy bien. 15. En cuanto a ti, escucha muy bien, en cuanto a ti, tú irás a tus padres en paz, serás sepultado en la edad muy avanzada. 16. Regresarán aquí en la cuarta generación. ¿Quién? Los descendientes de Abraham Avinu, esto es Israel. Porque la maldad de los emoritas no se ha completado aún. ¿Escuchaste bien? La maldad de los emoritas todavía no ha llegado al tope. Estoy esperando que esta nación haga lo bueno ante mis ojos. Estoy esperando que este pueblo se arrepienta. Estoy dándole oportunidades, le estoy dando, y le dice, hasta la cuarta generación. Necesito que pasen 4 generaciones más para yo poderles aplicar un castigo. Porque yo soy justo. Nadie se va a parar delante de Hashem y decirle que Él es injusto. Y por tanto, esta lista que yo te mencioné no son asesinatos injustos de Hashem. Les manda a justiciar por medio de su nación juez. Israel, que es su Dayan, su juez. Y yo quiero que ustedes les den el castigo que se merecen. Porque Hashem está midiendo, la maldad crece, espera que haya arrepentidos, espera que haya justos, espera que haya respuesta, envía tiempo, envía mensajeros, les hablan de Hashem para que ellos conviertan sus caminos. Pero si no quieren, ¿qué va a suceder? En el momento que Él se pare como juez, Él puede darle el castigo Él mismo, o bien hacerlo a través de su nación Israel. Y esto es lo que sucede. ¿Qué pasó con los 7 pueblos que estaban ahí?
Aquí lo dice. Es una orden que dice la Torá. Dice, y a esos 7 pueblos no harás la paz con ellos, los exterminarás completamente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dice, porque su maldad ha llegado hasta el tope. Ahorita, en este momento, Abraham, no puedo, porque su maldad no ha llegado hasta el tope. No voy a actuar como juez yo, o no voy a darle su justo merecido, hasta que lleguen hasta un punto especial, donde ya no hay retorno. Así pasa con todos. Hashem no castiga de manera inmediata. Hay muchas personas que transgredimos, porque el castigo de Hashem no es inmediato. ¿Pero por qué? Porque Él dice los 13 atributos de Rahamim, de misericordia. Hashem, piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en verdad, grande en benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero al final dice, juez justo. Llega el momento en que Él es juez justo. Al principio, Gesed, misericordia, amor, tolerancia, etcétera, etcétera. Y llega el punto donde ya se acaba. Y Él tendrá que ser juez justo. Y con estas naciones es juez justo. No los mandó a matar porque sí. Él esperó que se arrepintieran, Él esperó tiempo que les dieran para transformar sus vidas, para hacer lo bueno ante sus ojos, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué hace Hashem? Dale su merecido. Yo quiero que tomes la venganza, es decir, la justicia en tus manos. Yo te uso a ti como enviado mío para hacer la justicia. Muy bien. Y no quisiera alargarme mucho, pero Romanos capítulo 13, verso 1 al 6, que es importante también para ya, esta es la parte final, capítulo 13, verso del 1 al 6, es increíble también esta cita para nuestro tema, del 1 al 6, escucha muy bien, dice así, que toda persona se someta a las autoridades superiores. Aquí está hablando no del pueblo de Israel, es decir, le habla a Yehudim, a judíos, pueblo de Israel, pero no les habla que se sujeten a lo que es el gobierno de Israel, porque en ese momento están bajo el dominio romano, y le está diciendo, sujétense, que toda persona se sujeta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la que proviene de Hashem. Así, las que hay por Elohim han sido establecidas, es decir, en este momento, tú sujétate a la nación romana en cuanto a justicia, porque si ellos tienen la autoridad es porque Hashem se los ha dado. De modo que el que se opone a la autoridad, se opone a la disposición de Elohim, y los que se oponen recibirán su condenación. Muy bien, entonces en el momento que estamos entre las naciones, debemos sujetarnos a las autoridades del país. En nuestro caso, no podemos estar de ilegales, no podemos estar de clandestinos, congregaciones clandestinas. Debemos de estar nosotros legalmente constituidos ante las autoridades del país, porque si no estamos en contra de la voluntad de Hashem. Así lo dice. Claro, eso es un punto que analizaremos en otra ocasión. Nada más menciono que si esta autoridad nos pide que vayamos en contra de Hashem, ahí también los discípulos decían, porque en este caso es mejor hacerle caso a Elohim. Ustedes juzguen si es bueno que hacerle caso a los hombres en lugar de Elohim. Si Elohim me está hablando en su Torá, las cosas, hay ciertas cosas que yo no puedo, aunque la disposición del país y las leyes del país en el que resido me lo ordenen, si va en contra de la Torá, es donde yo no. Pero hay que saber también, tenemos que ver mucha halajá, tenemos que ver otras enseñanzas, para ver hasta dónde termina uno y empieza el otro. Pero sí debemos estar legalmente constituidos, hacerle caso y disponernos a someternos a las autoridades de cada país. 3. Porque los gobernantes no están para atemorizar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. El castigo de los gobernantes de cualquier nación gentil están para atemorizar al malvado, al que hace lo malo, al que se porta mal, al que comete crímenes.
no al que hace lo bueno. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sí. ¿Tú no quieres ser castigado? Compórtate de la manera que debes de comportarte, como un hijo de Torah, un shomer Torah o mitzvot, una persona que guarda la Torah y las mitzvot. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano que lleva la espada, pues es un agente aquí increíble. Escúchalo. Dice, pues es un agente vengador de Elohim. Aquí se cierra y se comprueba todo lo que vengo diciendo, que a veces, y está hablando del gobierno romano, si tú haces lo malo, teme, porque en ese momento el gobierno romano gentil es mi vengador. Tú que debes ser la nación que sea el vengador, la nación juez, la nación Dayan, debes de sujetarte. Y si tú no cumples con tu misión, Hashem incluso va a utilizar a las naciones gentiles para darte tu castigo a ti. Así es. Porque es agente vengador de Elohim para castigar a quien hace lo malo. Muy bien. Entonces, es increíble esto. ¿Por qué Hashem manda al pueblo de Israel a que extermine estas ciudades y que maten a todos? Justicia. Eso es venganza, porque dice aquí un agente vengador. Un agente vengador es el que lleva la espada. ¿Para qué lleva la espada? Para matar. Lleva la espada para ajusticiar. Entonces el pueblo de Israel actuó como juez por orden del juez justo que vimos en unas citas. Él es juez justo. ¿A poco va a ser injusticia? No. Esperó al tiempo y estos pueblos no se arrepintieron y entonces llega el momento del castigo y es aquí donde actúa con su juez. Le ordena a su juez y el juez actúa. Muy bien. Y este es el rol que cumple Israel. Por último, ya para dejarlos ir en paz en esta ocasión, en 94 de Salmos, capítulo 94, que es precisamente el verso, uno de los salmos. Acuérdense que en el Sidur siempre tenemos también un salmo diario. Y lo leemos, si no me equivoco, el día miércoles, este salmo. Y dice así. Lo voy a leer todo porque es importante. Dice, oh Elohim justiciero, Hashem, Elohim justiciero, muéstrate, juez justo. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los arrogantes. ¿Hasta cuándo, Hashem, los malvados? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? Fanfarronean y hablan insolencias. Todos los malhechores se jactan. Humillan a tu pueblo, oh Hashem, oprimen a tu heredad. Matan viudas y extranjeros y asesinan a los huérfanos. Luego dicen, Hashem no ve, el Elohim de Jacob no se entera. Cuando hagan caso, gente torpe y necia, ¿cuándo se darán cuenta? El que ha hecho los oídos no ha de oír. El que formó los ojos no ha de ver. El que corrige a las naciones no va a reprender. Increíble, véalo, ni siquiera necesito explicarlo. Se está explicando solito. ¿No conocerá el que enseña al hombre la ciencia? Hashem conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Feliz el hombre a quien tú corriges, oh Hashem, y educas en tu Torah. Para darle tranquilidad en los días de la adversidad, mientras el malvado se cava un hoyo. Porque Hashem no desamparará a su pueblo ni abandona su heredad, sino que volverá a imponerse la justicia e irán con ella todos los rectos. ¿Quién lamentará a mi defensa contra los malhechores? ¿Quién estará a mi favor en contra de los malvados? Si Hashem no me hubiera ayudado, ya estaría yo habitando en el silencio. Pero cuando pienso que mi pie no ha de resbalar, tu amor, oh Hashem, me sostiene. Cuando aumentes las preocupaciones en mi mente, tu consuelo alegrará mi vida. Pondrán a aliarse conmigo tribunal malvado que hace injusticia al hombre. Conspiran unidos contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero Hashem ha sido mi torre alta, Elohim mi roca, mi refugio. Propia maldad los aniquilará por su perversidad. Él hará recaer sobre ellos su propia maldad.
los aniquilará por su perversidad. Hashem nuestro Elohim los aniquilará. Él es juez justo. Cuando Él aniquila, cuando Él mata, cuando Él manda a asesinar, no es asesinar para terminar, no es asesinar, es ajusticiar, es darle el merecido que ellos, pues precisamente por sus obras, que merecen, si me valga la redundancia, por su corazón no arrepentido y por todo esto. Por último, en el verso que estábamos iniciando, que dice que le habló a Hashem, toma la venganza. En el verso 3 dice, y habló Moshe al pueblo diciéndole, armaos vosotros hombres de guerra y vayan contra de Midian para dar la venganza de Hashem. ¿Cómo le dice en el verso 2? Le dijo, toma la venganza de los hijos de Israel. Y Moshe le dice al pueblo, no te confundas, Israel. Cuando se dice venganza de los hijos de Israel, está diciendo es la venganza de Hashem. La venganza, nuevamente vuelvo a decir, no es la venganza con el concepto del hombre, que eso es lo que nos prohíbe Hashem. Esto es justicia, ajusticiar a los que no se han arrepentido, así sea un pueblo entero o sean unos cuantos. Hashem utiliza a su pueblo Israel como Dayan, como juez, como una nación juez para dar su justo castigo a las naciones. Y a veces Él lo hace por Él mismo, como lo hizo con Sedón y Amorá, y entre otros ejemplos. Entonces, al final, no es ninguna injusticia. Todo lo que este varón pone en su blog y lo pone en su lista, todo eso tiene una justa razón y es solamente justicia de Hashem expresada ahí. Solo que no lo han visto de esta manera y pues a sus ojos, sin escarbar en todo lo que nosotros hemos dado, parece injusticia. No caigamos en esto nosotros viendo, acusando o teniendo en mente que Hashem es injusto. Por el contrario, es un juez justo y da el merecido a todos. Entonces, cuidado cada uno de nosotros, porque aún a nosotros nos puede llegar el castigo, así como lo dice en Romanos, que va a utilizar incluso a las naciones gentiles, a los funcionarios, para darnos nuestro castigo, la justicia, porque es vengador de Elohim para el que hace lo malo. Tengamos cuidado cada uno de nosotros y entonces, Shabbat Tov.